Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Eh, voy a exponerles sobre colicistitis. Quien les habla, Marita Ismernes Sánchez Adriancén, R1 de Emergencias y Desastres. Bueno, una pequeña introducción de lo que vamos a hablar de la colicistitis. Esta ocurre, ¿no?, cuando la vesícula se inflama, porque vamos a explicar más adelante cómo se da. Una de las causas de dicha inflamación de esta parte de nuestro órgano de la vesícula puede ser por cálculos biliares y con mayor frecuencia se da por la colicitis que se produce a causa de las partículas duras, ¿no?, que se forman en la vesícula, que en conclusión son los cálculos biliares. Muy bien, entonces iniciemos. En la anatomía, lo que vamos a describir, ¿no?, que en sí, como pueden apreciar en la gráfica, la vesícula biliar funciona como un reservorio. Su función es el reservorio de la bilis. Acá esta es la vesícula. Pueden ver alrededor, está acompañada cerca al hígado, el conducto biliar, ¿ya?, páncreas, y por acá tenemos nuestra vesícula biliar. Bueno, como les decía, esta funciona como un reservorio de bilis localizada en la cara interior del hígado, en la confluencia, ¿no?, de los dos lóbulos hepáticos. También se dice que esta parte de la vesícula biliar se divide en fondo, en cuerpo, infundíbulo y en cuello. Son las partes que están divididas en la vesícula biliar. Además, le dice que el 50% de los casos que se encuentra a nivel del noveno cartílago costal de una persona. Es un saco, por último, es un saco de una forma de una pera. Es de una forma de una pera, ¿ya? Y en un adulto mide cerca de 10 centímetros de longitud, también de 3 a 4 centímetros de ancho, y en su pared es una pared de 1 a 2 milímetros que tiene. Acá también cabe mencionar que se separa del parenquima, ¿no? El parenquima hepático es separado del parenquima hepático por una capa fina de un tejido conjuntivo. Derivado en sí, este tejido conjuntivo es derivado de una cápsula de Glisson, llamada más conocida de Glisson, o que puede estar adherida al parenquima. En sí se dice también que por lo general se encuentra en una fosa ilíaca derecha y su capacidad de la vesícula biliar es de 40 a 70 mililitros, pero en sí puede llegar a ser de 100 mililitros. Entonces, para hablar de colecistitis, vamos a definir la colecistitis, que es la inflamación, se refiere a la inflamación de la vesícula biliar. Esta puede ocurrir, como lo dije anteriormente, puede ocurrir por una complicación de cálculos biliares y con menos frecuencia se da cuando puede haberse una colicitis calculosa. En sí, la colicitis generalmente se desarrolla en pacientes con antecedentes de cálculos biliares sintomáticos. ¿Ok? En epidemiología, la colitis aguda es la complicación más común de la enfermedad en sí, los cálculos biliares, que se presenta en un 60 a 11% de los pacientes con cálculos asintomáticos. También se dice que el 60% de los pacientes son aproximadamente mujeres, pero sin embargo dicha enfermedad también tiende a ser más severa en el organismo masculino. También aquí influye mucho el estilo de vida en manifestarse, ¿no?, la enfermedad, como por ejemplo el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes mellitus y la resistencia a la insulina. Tenemos dos tipos de colicitis aguda y colicitis crónica. En colicitis aguda, aquí se define, no se refiere al síndrome del cuadrante superior derecho, acá, la cual el paciente produce dolor, fiebre y leucocitosis
asociada con la inflamación de la vesícula biliar. Por ejemplo, aquí tenemos una vesícula en un estado normal, con su color todo verde, y acá, al lado contrario posterior, observamos una vesícula biliar inflamada, y lo cual va a producir dolor y náuseas. En la colitis crónica, el término utilizado es describir la infiltración, ¿no? Describir la infiltración de células inflamatorias crónicas de dicha vesícula, visto por histopatología, esto se llama a ver. En sí, la colicitis crónica se cree que es el resultado de una irritación mecánica o, valga decir, o ataque recurrente de la colicitis aguda, que conducen en sí a una fibrosis y un engrosamiento de dicha vesícula biliar. En sí, esta es la causa de la crónica. En la fisiopatología, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Vemos la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a ver, tras la obstrucción del cístico, y luego vamos a ver que se inicia el proceso. A ver, una obstrucción del conducto cístico va a producir el proceso, va a iniciar el proceso inflamatorio con liberación de mediadores, ¿no? Como las prostaglandinas, que con esto va a llevar a una respuesta inflamatoria que comienza con el infiltrado celular y la extravasación de líquido. Todo esto, haber pasado todo esto, va a existir los cambios de niveles del nivel de microsómico, ¿no? Y macrosómico. Pues esto va a producir congestión, supuración, gangrena de la vesícula y por último la perforación. Aquí la infección de la bilis dentro del sistema biliar probablemente tiene un papel en el desarrollo de una colicitis. Pero en sí, sin embargo, en esta parte, no todos los pacientes con colicitis tienen bilis infectada. Las principales especies en sí, lo que dice la literatura, es que las especies aisladas fueron la Escherichia coli y la Enterococcus Klebsiella. También viendo todo esto, con lo que va a existir los cambios, al final va a producir que puede generarse una infección de bilis, como ya lo dije, por una Escherichia coli, por Enterococcus, por Klebsiella y entre esto. Esto es lo que produciría una perforación. En el gráfico acá podemos poner, ¿no?, las secuencias, ¿no? Cálculos biliares, que es producida, ¿no?, la obstrucción del conducto por cálculos que se van a producir en el conducto cístico. Ya ahí va a haber una obstrucción del conducto cístico, luego el paciente va a producir dolor, cólico biliar en el epigastrio, en el cuadrante superior derecho. Por esto dicen que la obstrucción cede, ¿no?, al 90% de los casos, y si no va a haber una infiltración, ¿ya? Al ver la obstrucción, que no cede el 10%, va a haber una inflamación, un edema de la bilis, compromiso vascular, va a producir, a haber una infiltración y edema de la vesícula porque está acumulada el líquido, todo eso. Va a haber una compresión vascular de los vasitos, lo cual es una complicación después de los pacientes. Manifestaciones clínicas de la colicitis. Tenemos aquí con manifestaciones clínicas y también vamos a hablar sobre exámenes de laboratorio. En sí, las manifestaciones clínicas se presentan en el paciente típicamente con un dolor en el cuadrante superior derecho, como les dije, en el epigastrio. Acompañadas, al paciente va a tener náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. El paciente falta de apetito, ¿no? Al examen físico, aquí a la palpación, al descubrir el abdomen del paciente, el paciente va a tener hipersensibilidad a nivel del cuadrante superior derecho. Si hay bastante acúmulo de secreción y está obstruido, ¿no?, la vesícula, el conducto cístico, va a ver también el paciente va a producir ictericia, se le va a observar ictericia en su piel. También sugiere cálculos del colédoco. Bueno, hay esto, cuando presenta ictericia, se sospecha que hay cálculos, ¿no?, en el colédoco. Y también una obstrucción de conductos biliares, como ya le dije. También aquí se utiliza bastante el signo de Murphy, ¿no?, cuando a veces evaluar al paciente
la palpación en el epigastrio derecho, se va, y el paciente va a haber rebrote al momento que el paciente se suelta la parte de la piel del paciente, va a haber rebrote y el paciente va a referir dolor. En los exámenes de laboratorio, tenemos aumento leve de la bilirrubina sérica, que es menor de 4 miligramos por litros. Tenemos incremento discreto de la fosfata, alcalina, transaminasas y levemente de la amilasa. También va a presentar leucocitosis mayor de 20.000, y esto se sugiere una complicación de colecitis. Esto sí, cuando el paciente presenta esto, en sí es una complicación de colecitis. También cabe mencionar que en esta parte de manifestaciones clínicas de examen de laboratorio, es frecuente que después de las comidas o el paciente, la persona que después de las comidas gaseosas o en horas de la noche, cuando el dolor dura más de 24 horas, se debe de sospechar de una colecitis. Por eso hay que interrogar al paciente. Aquí, como ya le dije antes, en la imagen, como ven, el signo de Murphy es la detección de tensión, pues, ¿no? De la inspiración a la palpación, como ya les dije anteriormente, cómo se iba a evaluar. Seguimos. Acá tenemos una escala que es, la clasificación del síndrome de Mirici del 2008, que vemos, ¿no? Que es que el síndrome de Mirici es una inflamación, ¿no? Poco frecuente y crónica, o ocasionada por un cálculo impactado en la bolsa de Arstermann, si no me recuerdo, con obstrucción parcial o completa del conducto biliar. Ya, es una complicación prolongada esta clasificación, es una complicación prolongada de la enfermedad de litiasis biliar. En sí, esto se refiere a un diagnóstico preoperatorio difícil, así como una compleja conducción terapéutica. En esta clasificación del síndrome de Mirici, vemos 5 tipos de clasificación, vamos a decir 5 tipos. Descripción. El tipo 1, por ejemplo, vamos a tener compresión extrínseca, ¿ya? Por el cálculo impactado en el Houghton o el conducto físico, en el conducto cístico, ¿ya? Tipo 1, como por ejemplo aquí vemos un corte longitudinal, aquí está, ¿ok? Tipo 1, ¿ya? Pues acá está, el conducto se encuentra acá, ¿verdad? Si sale para acá el conducto, de la bilis, se va a ver obstrucción. Aquí hay, mira, aquí en el tipo 2 ya hay obstrucción. Tipo 2, pero es poco. En el tipo 3 ya está que salga, ya está que se drena, ¿no? Se drena el conducto biliar. Y acá podemos ver en el tipo 3 ya está obstruyendo ya completamente el conducto cístico. Vemos, y acá sí ya está todo completamente, hasta el tipo 5 que ya, aquí ya hay presión, ya no hay cómo drene, no cómo se elimine, y de eso cuando hay ensanchamiento de las paredes de la vesícula va a ocurrir comprensión de los vasitos que va a estar alrededor, por ejemplo, vasitos sanguíneos del hígado y todo eso. En el diagnóstico tenemos el criterio de Tokio de 2018, que es una revista, es una guía de Tokio que nos sirve bastante, que es la que he encontrado actualmente, que aquí se valora el ABC. Por ejemplo, tenemos en A, signos locales de la inflamación. Signos locales de inflamación. De aquí se va a evaluar el signo de Murphy. En primer lugar, el signo de Murphy. Punto número 2, tenemos masa. Vamos a palpar una masa, dolor, hipersensibilidad en el hipocondrio derecho del paciente. En la B vamos a ver los signos sistémicos de la inflamación. Por ejemplo, signos, fiebre mayor de 38 grados, elevación de la proteína reactiva, PCR y todo eso, laboratorio. Y leucocitosis mayor de 10.000. En la C tenemos la ultrasonografía,
que vamos a evaluar el signo de Murphy, que también se ve por ultrasonido, ¿ya? Vamos a ver la pared vesicular también biliar, va a ser ensanchamiento de la pared vesicular. También vamos a tener el aumento del tamaño de la vesícula biliar, de longitud mayor de 8 centímetros. También vamos a tener el lito incarciado, ya el lito incarciado, que está por acá, pues no sale un lito, un componente de acá de la bilis, va a estar por acá, ¿verdad? Obstruyendo el pase. Y tenemos el líquido intravesicular que se va a detectar en los rayos X, en la ultrasonido. Esto se sospecha diagnóstica puede ser un criterio de A más un criterio del B. Por ejemplo, si no se juntan, ¿no? Para llegar a una conclusión de esta guía. Dice que debe sospecharse en un paciente que presenta dolor en el cuadrante superior derecho o epigastria derecho. Esto sí se evalúa. Acompañada de, como le dije, de fiebre, leucocitosis, del signo de Murphy positivo, de exploración física y apoyo diagnóstico. ¿Ya? Tomar en cuenta los criterios de Tokio 2018, ya que el diagnóstico de colicitis aguda en sí refiere que se ha demostrado un engrosamiento del edema de la pared vesicular. También tenemos en diagnóstico la ecografía. La ecografía es un estudio, ¿no? Radiológico más útil que nos ayuda para el diagnóstico. En sí, al hacerle la ecografía al paciente, el paciente va a estar muy sensible, muy irritante y va a ser muy sensible el paciente. También puede documentar una presencia de cálculos, engrosamiento también de la pared vesicular, como lo dije, se puede detectar con ecografía, puede tener líquido pericolestítico, distensión vesicular, litios implantados en el conducto cístico y el signo de Murphy que también se va a detectar por una ecografía. Entonces, para terminar esta parte de ecografía, en sí hay que volver a recordar que el signo ecográfico de Murphy existe a través de ecografía. Es la hipersensibilidad no focal cuando se le comprime al paciente la vesícula biliar al examen, a la ecografía. En sí, es más preciso con la palpación manual, porque pueden, ¿no? confirmar que en sí, de hecho, la vesícula biliar, la que está siendo presionada por el traductor de imágenes, cuando el paciente recupere el aliento, se observa, ¿no? Con la misma presión que se le hace con el ultrasonido. Acá les estoy dejando así como un pequeñito video. Me lo pueden para que lo vean. Es el cual he encontrado. La colicistitis aguda es esta inflamación de la vesícula biliar que usualmente se debe a un cálculo biliar que está atascado. Este es un resumen de todo, para que sea más así, resumen de todo lo que he hablado en la primera parte. El conducto cístico, siendo este el conducto que luego se une con el conducto hepático común para formar el colédono. Bien, digamos que un individuo con colelitiasis o cálculos biliares decide comer una hamburguesa. Su intestino delgado secreta entonces colecistoquinina o CCK hacia el flujo sanguíneo y posteriormente este llega a la vesícula biliar. Esto provoca la contracción de la vesícula con el objetivo de secretar bilis para ayudar con la digestión de esa hamburguesa. Cuando la vesícula se contrae puede ocasionar que uno de estos litos se atasque justo en el conducto cístico, lo cual bloquea el flujo biliar. Bien, esta persona entonces empezará a experimentar dolor, específicamente en el cuadrante superior derecho. Esto se debe a que la vesícula seguirá contrayéndose e irritando a los nervios adyacentes a estas estructuras. Esto también puede conducir a náuseas y vómitos que pueden durar por bastante tiempo. Ahora, en este punto la bilis se encuentra en un estado de estasis, es decir, que no se mueve, y se convierte en un agente irritante para la vesícula, causando que la mucosa libere enzimas inflamatorias y moco, resultando entonces en una vesícula inflamada, distendida y con acumulación de la presión dentro de ella, además de que la pared comienza a engrosarse. A medida que la presión crece, el dolor se puede acentuar cada vez más en el cuadrante superior derecho, pero también puede irradiarse a la región
interescapular o a los hombros. Este dolor puede ser evidenciado al examen físico con un signo de Murphy positivo. También en este punto es posible que comience un crecimiento bacteriano. Esto comúnmente es dado por bacterias que se encuentran en el intestino, como ser E. coli, Enterococcus, Bacteroides fragilis o Clostridium. Y con el tiempo, las bacterias pueden invadir la pared de la vesícula y entra en acción entonces el sistema inmune del paciente, aumentando la liberación de neutrófilos, llevando al paciente a una leucocitosis y también a la producción de fiebre. En este punto, una de dos cosas puede llegar a pasar. Primero, el hito podría salir del conducto cístico, lo cual sería maravilloso, y tanto los síntomas como la colecistitis cederían. Ahora, lo segundo que podría pasar es que el hito no sale del conducto, y si este es el caso, se sigue acumulando la presión, tanto que la vesícula comienza a presionar los vasos sanguíneos que la suministran, lo que significa que el flujo sanguíneo se ve incapaz de llegar a la vesícula, volviendo al tejido isquémico, llevando incluso a necrosis gangrenosa, y a medida que la pared de la vesícula se debilita, puede causar una rotura, llevando al paciente a una peritonitis o también a la formación de abscesos pericolecísticos, incluso pudiendo llegar estas bacterias a la sangre y causando sepsis. Para algunos pacientes, el hito no se atasca en el conducto cístico, sino que avanza más en la vía biliar y se atasca en el colédoco. En este escenario se puede llegar a bloquear el flujo biliar desde el hígado, y como las células hepáticas seguirán produciendo bilis y esta no tiene otro lugar a donde ir, comienza también a acumularse en el hígado, lo cual incrementa la presión de los conductos biliares y fuerza a la bilis a salir de estos conductos, llegando así al torrente sanguíneo. Esto creará un aumento en las contracciones de la bilirrubina conjugada, causando entonces ictericia. Dentro de los estudios que nos pueden ayudar al diagnóstico de la colecistitis se encuentra el ultrasonido, el cual puede detectar la presencia de litos tanto dentro de la vesícula biliar como dentro de la vía biliar. También nos ayudará a demostrar la acumulación de moco y el aumento en el grosor de la pared de la vesícula. Últimamente, el tratamiento será inminentemente quirúrgico, realizándose una colecistectomía, de preferencia durante el mismo episodio de colecistitis, o bien pudiendo retrasarse esta hasta 10 días pasado el cuadro. Gracias por ver el... Bueno, ahí es un pequeño resumen de todo lo que he hecho en la primera parte, ¿no es cierto? Continuamos con tratamiento. El tratamiento y medidas de controles que vamos a tener en colecistitis. Vamos primero a ver sobre la indicación de una, obviamente como enfermeras tenemos que ver un paciente que llega a nuestro servicio, a un acceso venoso, y si lo tiene, y si no tiene el paciente, indicación. También vamos a ver sobre la extracción ya de laboratorio, ¿no? En cultivos seriados, va a haber monitorización de los signos vitales, en sí de todo, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, control de diuresis, todo eso. Y va a haber dieta absoluta. También cabe resaltar que en el tratamiento de la colecitis depende, ¿no? Depende de la severidad, de la presencia de complicaciones para la colecistitis agudas. El manejo inicial se incluye reposo intestinal, hidratación intravenosa, recolección de alteraciones electrolíticas y analgesia, acompañado de antibióticos intravenosos. También tenemos que va a haber fluidoterapia y reposiciones electrolíticas, como ya les dije. En sí dice que no hay un protocolo, no hay algo ya planteado de lo general exacto para la administración de fluidoterapia. Pero sí debe ser ajustada en caso de que de paciente individualmente, pues no, cada cómo se lleva, cada paciente de cuidado es individualizado. La medicación es analgesia, que debe instalarse de manera pautada y ajustada en función a la respuesta. En sí cabe decir que han demostrado no eficacia en los antiinflamatorios, no esteroideos, que son los AINES, y los opioides, por ejemplo, ketorolaco, morfina y meperidina. También como el paciente está con medicamentos antibióticos, tenemos que protegerlo, ¿no? Protección gástrica. También vemos profilaxis de trombosis venosa profunda
Sí, para ver esto, salvo contraindicación que no lo requiera. Antiméticos, y también el paciente también puede ser zona nasogástrica si existen vómitos persistentes. En la fluidoterapia debemos ajustar especialmente la reposición, ¿no?, de volumen en casos de insuficiencia cardíaca o renal, tener en cuenta esa parte. También vemos la antibioterapia, que esto sí se va a administrar antibióticos de forma rutinaria hacia todos los pacientes diagnosticados con colecistitis aguda. En sí se va a continuar el tratamiento hasta que se estirpe la vesícula biliar o existe la colecistitis que se resuelva la colecistitis. En casos leves no se emplean antibióticos. Y vemos que los antibióticos en sí están indicados por profesional médico para todas las colecistitis agudas complicadas. Esto quiere decir con que el paciente, según ecografía, presente gangrena, necrosis biliar, rotura o colecistitis infiltratosa. También está indicado la colecistitis aguda que no esté complicada en pacientes frágiles, ¿no?, diabéticos o inmunodeprimidos, se le va a presentar antibioterapia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, compañeros, licenciada.